Y así comenzamos un momento político, este momento por 89.9, la sintonía del recuerdo, momento de la comunicación política, momento de utilizar la opinión pública, momento de entender, saber y comprender cuáles son las decisiones políticas que nos competen. Quien te habla, el licenciado Gallardo, y ya en conjunto con el equipo de Momento Político acá por 89.9, vamos a dar inicio y con el micro ya habitual, este micro de la historia política de cada día. ¿Escuchamos? Micro. La historia política de cada día. Con las voces de los protagonistas, actores, políticos y sociales. Se acaban de conocer los datos del INDEC y Formosa tiene uno de los menores niveles de pobreza de la Argentina. ¿Vos fuiste a Formosa alguna vez? ¿Podés decir eso? Bueno. Coraje, coraje, la unión hace la fuerza y un corazón americano crece a la luz del sol. Yo no veo que genere ningún tipo de expectativa, te lo puedo decir, he estado estos días dando vueltas por un montón de lugares y nadie me para preguntarme por el gabinete de Alberto. El presidente no genera expectativa, su gabinete no genera expectativa. La gente está muy desesperanzada como para creer que algún ministro de esto que entra como suplente de un suplente pueda tener algún rasgo. Es simplemente para terminar el partido, José. Mire que es lindo mi país paisano, si usted lo viera como yo lo vi. Un cielo limpio repartiendo estrellas, la madre tierra cunando el maíz. Victoria Tolosa Paz. Que están desesperados porque están hartos de los aforos. Están desesperados. Están hartos, quieren bailar, ¿viste? No sé. Quieren coger también. La gente quiere coger. La gente quiere coger. Es tremendo porque el peronismo siempre se escarchó. Perdón. Sí. Cartas astrales a mucha gente y es muy increíble porque a veces se sorprende que la política, hay muchos amigos y dirigentes de la política que les gusta saber de astros. Here come the hot stepper. I'm the lyrical gangster. Big up the crew in the area. Still love you like that. No, we don't die. Yes, we multiply. Diversidad cultural. A la variedad de culturas que interactúan y conviven en un mismo espacio geográfico, que es compartido por un gran número de personas, capaces de reconocerse y diferenciarse unas de otras de manera igualitaria. Es realmente el primer avance que tiene la causa judicial que investiga lo que ocurrió en La Plata, en el partido de Gimnasia y Boca, donde, recordemos, murió un hincha, César Regueiro, en la noche del jueves pasado. El viernes se conoció el resultado de la autopsia de este hombre de 57 años y allí lo que quedó confirmado es que él murió por un paro cardíaco no traumático, o sea que no recibió golpes, que no tiene lesiones internas ni externas. Micro. La historia política de cada día. Con las voces de los protagonistas, actores, políticos y sociales.
sociales. Y ahí estamos escuchando la historia política de cada día, este micro que ya forma parte del programa Momento Político. Nosotros vamos a ir con algo de música ya para comenzar musicalmente, con algo de este grupo patagónico, Los Hermanos Pachanos y Hola Chubut. Chubut, mi provincia, mito de cordillera, cuando se encienden tus leños, anuncia el día que llega. Del valle me voy andando y dejo allá en los altares este canto chubutano que me regaló el paisaje. Hola Chubut, mi provincia, tu sequía y tu lluvia con tu gente y sus penurias. Hola Chubut, mi provincia, del mar a la cordillera, yo sigo amando tu tierra. Dejo un sueño petrolero de verdes calafatales y me reciben los coihues, los nires y los radales. Entre tus largas mesetas, cual tesoros escondidos, están tus pueblos de antaño, condenados al olvido. Hola Chubut, mi provincia, tu sequía y tu lluvia con tu gente y sus penurias. Hola Chubut, mi provincia, del mar a la cordillera, yo sigo amando tu tierra. Hola Chubut, tu provincia. Momento político. Momento político. Comunicate 297-4-111-111. Ya volvemos a Momento Político. Recién estamos escuchando un tema patagónico, Hola Chubut, Los Hermanos Pachanos, sonando en este Momento Político de la tarde. Ahí nosotros ahora vamos a aprovechar y vamos a elaborar esta editorial de cada momento político. ¿Escuchamos? En la editorial de hoy, conformación del Estado. Hola, soy el licenciado Gallardo y quería compartir esto con ustedes. Así como podemos observar, los grandes cambios son procesos que se van dando en un Estado ya conformado por buenas o malas decisiones. Y acercándonos en un contexto actual, los cambios de ministros demuestran la anomia del gobierno, que genera la poca comunicación política y la desconfianza cada vez más del pueblo. En lo económico, el dólar soja o el dólar tecno son algunas de las apuestas del gobierno para su mejor continuidad,
un gobierno prácticamente catalogado de las minorías no es democrático. Muchos temas para discutir, sin soluciones. En el Estado se celebra la diversidad cultural, que es reconocida como la variedad de culturas que interactúan en un mismo espacio, o si se quiere territorio. Pero no se podría comparar con el país hermano, Bolivia, que es plurinacional. Como para dar o entrar en un ejemplo, es un país que contiene igualdad de inclusión de estados diferentes dentro de un mismo estado, o sea, las naciones y el pueblo indígena originario, campesinos y las comunidades conforman lo plurinacional. Esto es totalmente diferente a lo que es la nación mapuche, en donde aquí no se reconocen los límites geográficos de una nación, lo que genera un conflicto con que serían los pueblos originarios, los cuales están en derecho de reclamo, donde la violencia se genera no solo en la represión, sino también en la ausencia del Estado. Pero dichos mapuches no reconocen la Constitución, los símbolos patrios, pretenden obtener un territorio por fuera del territorio nacional. Asimismo, la seguridad nacional los detecta como terroristas por su forma de reclamo, en donde existe una tensión en no ceder la soberanía. La soberanía, que en conclusión es un proceso muy largo de formación histórica. Por hacer una reseña en un contexto histórico, antes de la conquista europea, nuestro territorio estaba ocupado por pueblos originarios, los cuales tenían diferentes formas de organización social, política y económica. Con la conquista del desierto, o bien llamada la campaña del desierto, llevada adelante por Julio Argentino Roca, lo que en menos de un año se expulsan los pueblos de sus territorios, se eliminan las tribus y sus sobrevivientes fueron reportados o prisioneros. De esa manera las tierras conquistadas a los pueblos originarios fueron administradas con el nombre del territorio nacional. A mediados del siglo XX, los territorios nacionales fueron incorporados como provincias. Y por último, en 1991, con la incorporación de Tierra del Fuego, quedó considerado el mapa político actual. La territorialidad es un sentimiento de pertenencia. Sin embargo, ¿quiénes fueron los primeros pobladores del espacio territorial de la aún no conformada nación? Fueron las comunidades charrúas, jarpes, comechingones, matacos, y más al sur, mapuches, y ya en la zona patagónica los tehuelches, que justamente fueron despoblados de su hábitat. En fin, debemos tener en claro los diferentes conceptos, y con el aporte de Oscar Oslak, que es uno de los argentinos que con más empeño y sistematicidad ha estudiado las relaciones entre el Estado y la sociedad civil. Primero, el Estado, una vez conformado, tiene el control y el monopolio de la coerción, lo cual es legítimo, y en conjunto con el poder controlan los espacios territoriales, aéreos y del Estado nacional, tanto como en lo económico, como también en las comunidades organizadas. Cuando hablamos de nación, hablamos de un pueblo que comparte culturas, rasgos lingüísticos y sobre todo identidad cultural. Y cuando se habla de territorio, es el espacio físico donde se ejerce el Estado y su soberanía. Y en este contexto se ve reflejado en nuestra Constitución como una ley suprema de todas las leyes del territorio nacional. Entonces, ¿existe la justicia distributiva? ¿Podemos pensar en una nación diferente? Quienes no respetan las normas son quienes te obligan a cumplirlas. Bueno, ahí volvemos con más momento político por 89.9, la sintonía de la nostalgia. Y ya estamos en comunicación con Mónica Díaz, quien es ella licenciada en Ciencia Política,
recibida en la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco. Ella ha hecho un trabajo de investigación en base, si se quiere, a la diversidad cultural. ¿Cómo andás, Mónica? ¿Me escuchás bien? Hola, sí, te escucho bien, Tony. Buenas tardes a tu audiencia. Bueno, muchas gracias por atender, Mónica. Bueno, bien, estábamos hablando justamente como haciendo un encabezado, que vos hiciste un trabajo de investigación, más que nada, digo, esta propuesta en el campo de la investigación, que fue titulado El pueblo Selman, vida, muerte y surgimiento, y después como subtítulo le pusiste Rescate a las raíces de Selman. ¿Nos podés comentar un poquito de qué se trata tu trabajo, Mónica? Bueno, sí, esto surgió por mi participación, Rafaela Easton. Les decía de que este trabajo de investigación surgió primero en un interés personal, dado que pertenezco a la comunidad indígena Rafaela Easton a través de mi marido, quien es descendiente directo, primera generación de Rafaela Easton, una de las grandes luchadoras del reconocimiento y recuperación de las tierras aborígenes, de la historia, de que se resurja, porque a diferencia de lo que pasa con otras comunidades aborígenes, sobre todo del NOA, o ahí mismo en la zona de la Patagonia con los mapuches, mucha gente consideraba que el pueblo Selman estaba extinto. Si bien lamentablemente hubo un genocidio Selman muy importante antes de la llegada del hombre blanco a la isla, había alrededor de 6.000 indígenas Selman, Jauch y Yaganes. Y principio del 1900 quedaban unos 100. O sea, fue en pocos años, fue una matanza muy grande. No solamente por la familia Menéndez, que tenía precio a las orejas, pagaban 5 pesos. ¿Me escuchás? Sí, y eso se lo daba más que nada porque, por lo que yo estaba leyendo ahí, más que nada porque ellos por ahí recurrían en alimentarse de sus ovejas, ¿eran así? Claro, porque fíjate que con la llegada del hombre blanco comienzan a aparecer los alambrados. Sí. Y el guanaco, que era su principal fuente no solo de alimentación, sino de abrigo, empezó a alejarse de la zona de los Harwen, que eran los territorios que habitaban las diferentes familias Selman. Es así que era mucho más fácil tratar de cazar una oveja que conseguir un guanaco para su subsistencia, su alimentación primaria. Ah, sí, seguro, sí, totalmente. Entonces, bueno, esto hizo que hubiese grandes matanzas. Tenemos la de Ramón Lija, que es estremecedor cómo los mataba y se sacaba fotos pisándoles la cabeza con ellos muertos. O sea, sí, literalmente están las fotos que él mismo publicaba, llevaba al gobierno nacional para que le sigan bajando fondos para la explotación minera en la zona norte de la isla. Este fue Julio Popper, perdón. Lista, que también vino a cuidar el patrimonio de los nuevos hacendados, que apenas desembarcó hizo una gran matanza, porque recordemos que ellos eran muy primarios, o sea, a diferencia de otras culturas indígenas, el pueblo Selman era muy primario. Su única defensa era el arco y la flecha. No tenían lectoescritura, o sea, fueron muchos los factores. Si bien los registros antropológicos dicen que 12.000 años antes de Cristo ya estaban los Selman acá, y ahora somos unos 600 los que estamos luchando por hablo en plural porque me siento partícipe, porque mi familia y mis hijos llevan esa sangre, ¿no? Perfecto. Y aparte vos ahí igual comentabas que estuviste participando 16 años en la Secretaría, ¿no es así? Sí, tuve el honor de ser secretaria de la comunidad indígena. Fui la primer mujer blanca en participar y pertenecer a la comisión directiva, en la que le permitieron dirigir junto con el Consejo de Ancianos y la comisión los destinos de la comunidad durante 16 años. Después renuncié
pero seguí trabajando afuera. O sea, renuncié porque me pareció una cuestión ética. Fui convocada por el gobierno provincial. No quería que se mezclaran, porque estábamos en una lucha muy fuerte por la recuperación de las tierras, que se logró. Entonces empecé a pelear desde otro lugar, y en el 2004 logramos, fue la primera comunidad indígena del país, no solo en tener personería jurídica, sino la restitución de 36.000 hectáreas en la zona centro. ¿3.100 hectáreas? No, 36.000. 36. Ah, 36, mirá. 36.000 hectáreas, y bueno, se logró para el Día del Aborigen Fueguino, en noviembre del 2004, la entrega de las 36.000 hectáreas. Ya contamos con título de propiedad, no quedó en el acto protocolar, como lamentablemente ocurre en casi todas las comunidades que se hacen los actos protocolares, sino que bueno, se logró que no fuera solo un anuncio, sino que hoy contemos con el título de propiedad de las 36.000 hectáreas, ¿no? Claro, sí, en ese sentido fue un trabajo arduo, ¿no? ¿Y cómo lo tomó la sociedad en ese momento cuando estaban en plena lucha sobre esto? Mira, el tema fue que empezó un grupo muy chiquito. Empezaron Rafaela Easton, Santiago Rupatini, Segundo Arteaga, Rubén Maldonado, Amalia Gudiño, que fue la primera diputada nacional perteneciente a un pueblo indígena. Fue una lucha muy grande, de 5 o 6, donde todos los miraban como los loquitos de estos que se creen indios. Vamos a hablar como lo tomó la sociedad, porque estaba muy arraigado, aún hoy está muy arraigado el que el pueblo Sherman está se extinguió, que no hay descendientes, y sí los hay. En este caso vos decís que sí hay. Claro que hay. O sea, yo soy testigo directo porque mi hijo mi marido es el hijo de Rafaela Easton, que fue una gran referente, y su esposo era Santiago Rupatini, que logró no te quiero mentir, porque en el año 24 que se reconocieran esas 36.000 hectáreas, y recién en el 2004 logramos el título. O sea, vos fíjate la lucha que hubo del pueblo Selknam. Y además el rescate, pues yo en mi trabajo de investigación hablo del rescate, porque todas las comunidades indígenas lo que están haciendo es adaptarse su cultura, traerla a la actualidad, traerla a lo que es hoy la modernidad. Y nosotros estamos haciendo el camino inverso, o sea, es rescatar la cultura Selknam para que hoy... la tradición, ¿no? Todas las tradiciones. La lengua se perdió muchísimo, lamentablemente, recién en los últimos años del 1900, logramos que algunos que la hablaban nos dejaran el legado de la lengua, porque era tal el miedo, porque todo aquel que hablaba la lengua lo mataban. O sea, no hay forma de ponerle romanticismo ni color a lo que sucedió. No había una libertad en ese momento. Mi marido, por ejemplo, cada vez que llegaban, que se juntaba el Consejo de Ancianos, a mi marido, a sus hermanos, a los chicos que habían ahí, los echaban afuera de la casa y ellos se encerraban a hablar para que los chicos no aprendan, por miedo a que si iban a la escuela o algo y hablaban la lengua les pasara algo. Y estamos hablando de la década del 60, claro, y todavía tenían miedo, del 70 y tenían miedo. Sí, que no haya una represión en base a esto, ¿no? Que la había. Sí, y la había, exacto. Que la había. La había y la hay, porque uno escucha todos los logros que han conseguido los diferentes pueblos, pero se le da diferentes nombres a la discriminación que sufre los pueblos indígenas, pero sigue ocurriendo a nivel sociedad, a nivel político, a nivel gobierno. Este logro nuestro de las 36.000 hectáreas al día de hoy están a la expectativa: qué hacemos, qué no hacemos, si las explotamos, las defendemos, las cuidamos,
para ver si hay algún vicio por ahí que diga, no la cuidan, vamos a expropiársela, porque es una zona muy útil a nivel maderero. Entonces, claro, para ver que en base a qué producción se va a llevar adelante, si no directamente perderían la legitimidad de las tierras, ¿no? Es lo que pretenden, sí, es lo que pretenden algunos ahí que se la dan de defensores del medio ambiente. Y Mónica, una consulta, en base a más o menos al contexto actual de lo que está sucediendo a nivel nacional, ¿cuál es la diferencia del reclamo de los mapuches con respecto al pueblo selknam? Yo creo que el principal problema que yo veo entre el reclamo de la comunidad selknam con el mapuche es el concepto. Hay que entender algo. A ver. Nosotros tenemos los hermanos selknam del sector chileno. Igual. Y todos decimos somos selknam, somos hermanos y tenemos la misma lucha. ¿Cuál es la diferencia con los mapuches? Que era un pueblo mucho más extenso, más guerrero. O sea, lo que tiene que entender la gente cuando defiende y critica y dice el mapuche no es argentino, a mí me saca, es una frase que me saca literalmente de eje. Porque hay que entender que los pueblos indígenas, sean los selknam, los mapuches, los tobas, los quilmes, los que sean, son preexistentes al Estado Nacional. Y ellos no conocían de límites, no conocían de mojones, esto es Argentina. O sea, respetaban los territorios, pero sin delimitación, de esta manera como se empieza a utilizar en la modernidad para trazar los países, que es entendible. Entonces, cuando delegitimizan el reclamo mapuche, utilizando son chilenos, no, ellos estaban del sector que hoy es Chile, en un sector patagónico de hoy es Argentina, hasta provincia de Buenos Aires. Era uno de los territorios más extensos que abarcaban de Pacífico a Atlántico. Entonces, el no reconocer hasta que no tomen conciencia políticos, gobernantes, empresarios, clases, los extranjeros, no entiendan que el mapuche es mapuche mucho antes que el Estado argentino sea Estado argentino, esta lucha va a seguir. Es una lucha que no va a terminar nunca porque la base del concepto ya está mal. Y la diferencia acá fue que en Tierra del Fuego los selknam era el grupo más grande. Con la lucha de los selknam argentinos, entre comillas, se sumaron los de Tierra del Fuego del sector chileno y trabajamos todos en conjunto y ellos nos acompañan a nosotros en nuestros reclamos, nosotros a ellos. Lamentablemente, ellos estaban con la reforma de la Constitución y se iba a incorporar el reconocimiento que lo tenemos nosotros en la Constitución. No está el reconocimiento a los pueblos indígenas en la Constitución chilena, pero nosotros aportamos para que ellos pudieran luchar. Porque nosotros desde el principio entendimos que era, y ellos entendieron que los selknam es algo preexistente al Estado. Entonces, mientras tanto, el reclamo va a seguir existiendo. Y por otro lado, tenemos que entender de que en todos lados, en todos los órdenes de la vida, hay gente buena y gente mala, independientemente de sus raíces. Y hay gente oportunista, y hay gente que no es oportunista y que realmente reclama. Entonces son dos temas que hay que saber diferenciar más. Al oportunista y que el pueblo mapuche es preexistente al Estado Nacional y que se debe respetar su territorio, y sobre todo en la Argentina, donde tenemos en el artículo 75 de la Constitución, inciso 22, el derecho a la consulta, al reconocimiento de los pueblos. Entonces, mientras no nos basemos que es preexistente, que la Constitución Nacional los reconoce, no se puede, no creo que la lucha de mapuche se pueda terminar. O sea, vos decís que la nación mapuche, en un sentido hablando, ¿reconoce los límites geográficos de la nación? Hablando el tema es de la parte territorial, el pueblo ¿no? La parte territorial. Sí. ¿El tema cuál es? El argumento que toma tanto la justicia,
si bien hay fallos a favor de los mapuches donde está clara esta situación, pero los gobiernos provinciales hacen caso omiso, el pueblo mapuche en sus orígenes estaba desde tanto del lado chileno para el lado argentino. El pueblo mapuche reconoce y está pidiendo pequeños sectores de su territorio para seguir trabajando su cultura, sus raíces, su territorialidad. Sí. Ellos reconocen, y lo que tiene conciencia todos los pueblos indígenas que pertenecen al Estado argentino, de que nos tenemos que adaptar a las leyes nacionales. Exacto. Pero sin permitir que por eso nos avasallen los propios derechos que están consagrados en la Constitución, claro. Que es lo que está pasando con los mapuches. O sea, tiene el derecho consagrado por la Constitución, pero los estados provinciales y el Estado nacional, que tampoco se la juega mucho, ningún Estado nacional nunca se la jugó mucho, esto es el drama latente y permanente que no tiene solución. Claro, la no respuesta es una violencia, si se quiere. El reclamo en sí es legítimo, pero las formas no son las correctas, se puede decir, ¿no? Pero es a lo que yo me refería porque hay sectores del pueblo mapuche que están peleando sin generar violencia. Hay otros que lamentablemente que sí, que son más reaccionarios, más revolucionarios, y hay mucha gente arengando para que eso ocurra. Claro, sí. O sea, por eso te digo, hay formas y formas de reclamo. Cuando a vos te viven avasallando, yo te digo que soy bastante reaccionaria, me ha tocado discutir fuertemente, nunca llegaría al nivel de ese de violencia, obviamente, pero cuando vos encontrás gente que es fácil de persuadir, vamos a decirlo con delicadeza, vas a poder formar grupos que sean, hagan estos ataques, que peleen de una manera violenta, reclamando sus derechos. Pero esa gente está apoyada por gente que no es mapuche. Claro, que está esa es la gente que está financiada, ¿no? Son grupos que están financiados por intereses generalmente los mismos extranjeros, o sea, no hay que culpar una sola. O sea, hay intereses políticos, económicos que financian estos grupos y para que cometan ilícitos, pero tampoco el Estado Nacional hace nada para que se frene. O sea, vamos a la realidad. O sea, esto si se tiene una política indígena clara, donde dice la Constitución, nosotros a través del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas los reconocemos como pueblo, tienen su personería jurídica, les corresponde su territorio, su diversidad, su biodiversidad, les corresponde su cultura. Entonces, hagamos cumplir la ley. Estas cosas no sucederían. Claro, totalmente diferente. Podríamos hacer la comparación con el país hermano Bolivia, que es un país plurinacional, donde prácticamente nosotros vemos una nación que tiene varios estados adentro, que ahí justamente es más integrador la cultura, las diferentes culturas, ¿no? La diversidad de culturas. Porque, o sea, nosotros somos el pueblo nación Selknam. Eso te quería decir cuando dijiste la nación mapuche. Sí. Los pueblos indígenas se consideran nación, ¿sí? Sí. Porque somos una unidad. Entonces se los denomina nación. No en el sentido que hoy le damos, y más a través de la ciencia política, a la palabra nación, sino que ellos son la nación porque nacieron, se congregaron y luchan y defienden todo un sistema de vida. En Bolivia está sucediendo, sucede también en países que vos decís, hay tantos problemas políticos como Nicaragua, El Salvador, y sin embargo donde a los pueblos originarios tienen su lugar, tienen su espacio, tienen su reconocimiento. En la Argentina somos bla bla. Claro, no se llega a concretar nunca nada, sí. Es todo, es mucho acto protocolar a lo largo y a lo ancho del país. Pero a los fines concretos no hay nada. Mi esposo estuvo durante 20 años viajando, pertenecía al Consejo de Participación Indígena, y viajó
a lo largo y a lo ancho del país, en diferentes congresos, en diferentes reuniones que se hicieron, y fueron 20 años hablando de la misma pelea, o sea, los mismos reclamos. Él trabajó en la ley de educación bilingüe. La ley de educación bilingüe no está para que las escuelas enseñen inglés, no fuese la intención. Esa fue una lucha de los pueblos originarios de toda la Argentina, para que las lenguas de cada país, de cada provincia, de su raíz originaria, se enseñen en las escuelas, para que los chicos reconozcan su historia, sus raíces, su arraigo. Y acá en Tierra del Fuego, por ejemplo, nosotros cuando planteamos su aplicación me dijeron, bueno, vengan a enseñar ustedes y gratis, porque ¿a quién le interesa? O sea, eso nos contestaron en la educación. Cuando fue la ley, ese artículo fue puesto por el Consejo de Participación Indígena, porque así como en el NOA y en el NEA se enseña que el quechua y el castellano, nosotros se pretendía que en todas las provincias se vuelvan a hablar las lenguas en forma natural. Y sin embargo se terminó definiendo de que sea inglés, francés o alemán, ¿viste? Portugués, que ahora está más de moda. O sea, también trabajó en la reforma del Código Civil y lograron, en el Código Civil está en el artículo, creo que es el 6, si mal no recuerdo, que repiten el artículo 75 de la Constitución. Pero al momento de los reclamos es como que todo queda porque estaría, ¿viste? En el Código Civil Procesal, artículos que ampliaran eso. Se logró, tengo el original que se mandó al Congreso Nacional, donde había 6 artículos que favorecían la lucha, todo esto, si hubiese estado en el código, la lucha mapuche, la lucha de otros pueblos, no estaríamos tan discutiendo porque tendrían más armas los jueces para manejarse. Una vez que llegó al Congreso, llegó la reforma, sí, porque a los pueblos originarios le vamos a dar, bla, 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 anulamos los 6 artículos, nunca salieron los 6 artículos. Entonces, por eso te digo, es mucho, hablemos, hagamos esto, hagamos aquello, pero en la práctica no se hace nada. Claro, y ese justamente tiene que ver con el gobierno de turno, ¿no? Que en base a eso uno puede llegar hasta decir en una teoría que las movilizaciones en masa son justamente lo que dan un impacto social, que puede cambiar el destino de un país únicamente en ese sentido, no en una movilización en masa que haga un impacto, ¿no? Exacto. Está acá se logró porque Tierra del Fuego es chico, o sea, yo les estoy hablando, le digo a tu audiencia, desde Tolwyn, una población que nos llegamos a los 10.000 habitantes y que hace 2 días cumplió 50 años. Ah, sí, muchas felicidades. Gracias. Pero justamente donde está asentado la Reserva Indígena Rafaela Easton, o sea, todo donde hoy es Tolwyn, eran los diferentes Harwen, donde yo vivo, es justamente Estancia La Pampa, que era de mis suegros, y es todo territorio Sherman. Hay muchos lugares que pertenecen a la tradición, a la cultura, y bueno, y es más fácil porque es más chico, pero te vas a provincias como Misiones, Formosa, Salta, se hace más difícil unificar a los pueblos. Mi marido fue una vez a Formosa y les habían hecho un barrio, y ellos decían, nosotros no queremos un barrio en el medio de la ciudad, queremos nuestras casas en donde vivimos, en la naturaleza, con los árboles que con el tema de la soja, bueno, están arrasando, sabemos todo lo que está pasando con los bosques en todo el país. Entonces están tratando de traerlos al ámbito, y hay zonas donde a mi marido le pasaba de que iba con el celular y había hermanos que no sabían lo que era un celular. Entonces, ¿cómo pueden defender ellos sus derechos si ni siquiera tienen acceso a la luz, al agua? O sea, ¿cómo provocamos una movilización masiva de los pueblos originarios en la Argentina si tenemos un 70%, me atrevo a decir, sin servicios, que viven en los campos sin agua, sin luz,
yo viviendo en la modernidad, hace 2 años recién tengo luz, sigo sin tener agua y sin tener gas. O sea, imagínate en las provincias del norte, ¿cómo logras movilizar a gente que no sabe, lamentablemente, porque se encargan de que no sepan cuáles son sus derechos? Entonces, es muy difícil movilizar a la nación. Y por ahí capaz se está logrando. Quizás que Sí. por ahí otras naciones así indígenas buscan el ejemplo que ustedes tienen, ¿no? Como la primera comunidad con personalidad jurídica, ¿no? Sí, no, eso sí. Gracias a Dios somos referencia a nivel país. Claro. Y podemos ayudar, pero el tema es que, por ejemplo, el Consejo de Participación Indígena, que pertenece al Instituto Nacional de Asuntos Indígenas de Nación, sí. Nosotros, durante 20 años fue mi marido y Rubén Maldonado, que fue uno de los que arrancó con todo esto, ¿no? Entonces ellos iban siempre, durante 20 años fueron siempre los mismos. Entonces íbamos avanzando porque íbamos siempre con el mismo discurso. En los pueblos, por ejemplo en el Toma, la Amará, se van rotando, van eligiendo a diferentes, entonces es como que no pueden unificar un discurso de lucha. No sé si me entienden, me explico. Sí, por supuesto. Entonces, ellos encontraban que, ustedes les hicieron esto. Sí, lo explicamos en la reunión anterior, pero bueno, no importa, vamos, les volvían a llevar todo, los volvían, y a la otra reunión no pudo venir uno, entonces ya venía el suplente, y es como que todo el tiempo empezás con lo mismo, porque son difíciles las comunicaciones. O sea, acá yo, únicamente tengo comunicación porque tengo internet, si no, no estaría incomunicada, pero tenemos formas de comunicarnos porque las distancias son cortas. Estoy a 120 de Ushuaia, 120 de Río Grande, estamos juntos en el medio, tenemos formas de comunicarnos. Pero en otras provincias, o sea, al no tener los servicios, menos la forma de comunicarse como para decir, bueno, sí, voy yo, pero ¿qué hablaron? Y no sé, todo es muy difícil. Y desde los diferentes estados provinciales y nacionales, independientemente del cuadro político que sean, independientemente de quién esté gobernando de turno, el interés surge exclusivamente en épocas eleccionarias. Después no hay un interés real de que esto se respete, porque creo que es fundamental que se respete. Claro, y es como decís vos, Mónica, realmente el pensar de armar un discurso que sea contundente y únicamente se puede hacer a través de la comunicación política, pero por ahí los políticos de turnos únicamente lo usan, depende de su interés, ¿no? Es lo que estaba diciendo realmente vos. Claro, viste, por ejemplo, acá tuvimos la Secretaría de Pueblos Originarios, que por primera vez se creó, dijimos, bueno, bárbaro, genial, se eligió una hermana Selnan. No pasó nada. O sea, perdón, me salió así, no queda muy... Sí. Pero es lo más suave que lo puedo decir. Fueron casi 3 años de una secretaría inexistente, donde no pasó nada, donde no se hizo nada más que algún que otro reconocimiento, y no queremos reconocimientos, queremos acciones concretas y reales. Renunció la secretaria de Pueblos Originarios por una cuestión de diferencias políticas, ahora está con el gobierno, con la municipalidad de Ushuaia, antes estaba con el gobierno provincial, son diferentes cuadros políticos, bueno, ya. Y la cerraron, o sea, la dieron de baja del organigrama de la provincia, o sea, fue decir, bueno, estratégicamente nos conviene poner la secretaría porque nosotros no seremos los mapuches, pero tenemos nuestro color. Y listo, la cerramos, ¿no? Y fue. Y después tenemos, como yo te decía, que tener en cuenta, hay muchos hermanos, que yo me voy a reservar algunos nombres porque son muy conocidos, y tuvieron la oportunidad de llegar a un lugar de poder, de llegar a manejar el INAI, que es lo que nos representa institucionalmente como pueblos originarios,
y llegaron a la CAPI como los diputados y los senadores de las provincias. Llegan a la capital, yo como digo, van a turistear a Buenos Aires y se olvidan por qué fueron elegidos para representarnos. Entonces, y lo mismo pasa con... porque somos humanos y tenemos buenos y tenemos malos, o sea, no es que somos todos buenitos. Acá mismo, en este momento, tenemos una crisis institucional a nivel comunidad indígena, donde no tenemos autoridad que nos represente, porque tenemos... Viste que dice que a veces que el pueblo es sabio, que nunca se equivoca, pero por ahí se equivoca cuando busca un representante que no lo representa, ¿no? Lo que pasa es que uno... yo no creo que el pueblo se equivoque al elegir al representante. Yo creo que lo que subestimamos en la honestidad que tenemos como pueblo al elegir al representante. O sea, nosotros confiamos, creemos porque lo vemos actuar, pero viste, una vez que se encandilan con las lucecitas, sí. Es como que pierden el eje, pierden el objetivo, y ya está. Sí, se olvidan de su principio, o sea, no. Diciendo, y se olvidan, sí. De su principio, o sea, vos lo ves otra clase social que viene a ser una clase política, ¿no? Claro, a una persona que trabajó ahí en el INAI, yo lo conocí como un luchador del pueblo mapuche, lo conocí acá en un encuentro multinacional que vino desde Canadá, toda Latinoamérica, que se hizo en el 2004 en Ushuaia, y realmente yo era admiración. Y hoy te puedo decir que lamentablemente me desilusionó muchísimo, porque llegó a la capital y digo, ¿dónde fue todos los años que...? Y no fue que fue mal elegido, él eligió otra cosa. Estamos hablando con Mónica Díaz, que es licenciada en Ciencias Políticas, reside acá en la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco. Ella hizo un trabajo de investigación con respecto a los pueblos originarios y bueno, más allá, la diversidad cultural, estamos hablando un poquito de todo con respecto al tema de la actualidad, de su trabajo también. Pero Mónica, ¿vos conocés a Jones Wallace? Yo a Jones Wallace personalmente no lo conozco. ¿Y qué te dice él? Yo no lo conozco, lo que sé es lo que sale por los medios. Sí. Mi marido sí lo conoció y nosotros creemos que es un defensor del pueblo mapuche. O sea, usted lo elegirían como para que sea representante en el Congreso, ponele, ¿no? Si se quiere. No, ahí somos muy estrictos. Ahí permitime que me abstraigo de mi investigación, me abstraigo de mi carrera. Te voy a hablar a modo personal. Sí, dale. Mónica Díaz. Mónica Díaz, sí, ciudadana común del pueblo argentino. No, porque si bien él tiene los reclamos que considero que son justos, no me gustan los métodos que utiliza. Está bien. Yo soy dialoguista, no me gustan los extremos de ningún lado, de ninguna índole. Yo creo que hay muchas formas. Mirá que yo soy media, yo he cortado ruta y todo defendiendo la escuela acá, el centro asistencial, y siendo autoridad de gobierno. O sea, yo era delegada de gobierno de la provincia en el año 2005. Sí. Y hicieron unas aulas, te cuento para que veas que, o sea, no soy santa. tengo mi lado revolucionario. Nosotros se hicieron 3 aulas en una ampliación de la escuela y a los 3 días, a la semana, se derrumbó el piso. En una de las aulas iba mi hijo. Los padres deciden tomar la escuela y que hasta que no venga el ministro de Obras Públicas y el ministro de Educación no iban a dejar la escuela. Me llaman obviamente porque yo era la representante del gobernador en Tolwyn. Y fui y dije, acá no vengo como delegada de gobierno, vengo como mamá, ¿qué hacemos? ¿Cortamos la ruta? ¿No quieren venir? Ya les avisé, no quieren... Y fui y corté la ruta. O sea, está bien. Hablo por nosotros, no hablo por la comunidad. No, está bien, está bárbaro. Está bien. Y está bien no, pues no puedo hablar por la comunidad, pues somos 600 personas. Exacto. Y me parecería una falta de respeto hablar en nombre de la comunidad en este tema que es tan delicado aparte. Tal cual. Bueno, este trabajo que estamos hablando justamente, ¿qué repercusión tuvo en tu localía? Mira,
fue muy pedido por docentes. Sí. Y yo digo, pero es un trabajo que estoy haciendo, todavía no lo finalicé, porque vos sabés lo que lleva un trabajo de investigación, extenso, y cuando lo querés hacer seriamente, y es muy extenso e intenso. Sí, tal cual. Pero me lo han pedido algunas docentes de acá de Tolwyn, de Río Grande, de Ushuaia, que saben que yo, o sea, no solamente que sabían que yo estaba estudiando la licenciatura, sino que también saben de que tengo un conocimiento, gracias a Dios, y con humildad lo digo, amplio del tema, y CERNAN por haber trabajado ahí permanentemente. Y es interesante ver, a la gente le interesa, o sea, a la sociedad en general le interesa saber del rescate que se está haciendo desde el pueblo CERNAN de la cultura. Hay una participación muy activa en los diferentes eventos en los que participa la comunidad indígena. Pero hay mucho desconocimiento a nivel institucional educativo. Yo en la investigación, no sé si alcanzaste a ver, yo hago referencia a que en 4º grado se enseñan los pueblos originarios. Sí. Pero como acá tenemos en Tierra del Fuego que en su gran mayoría, un porcentaje altísimo, son docentes que vienen desde otras provincias, enseñan los pueblos originarios de su provincia y investigan poco de la provincia de Tierra del Fuego, de los Yaganes, de los Alacaluf, de los Jauch y los CERNAN, porque nos tienen a todos por igual y no es lo mismo. Cada uno tenía su cultura, su manera de ser, y amigos y enemigos. Entonces, no hay interés en investigar por parte del sistema educativo de nivel docencia. Lo pasé con 4 hijos que se llevan entre ellos mucha diferencia de edad entre uno y otro. Entonces, les di tiempo, digamos, para que puedan, ir viendo cambios. Sí. Claro, viendo cambios, mientras mi hija iba en 1er grado, yo recién tenía el 2., después el otro estaba en 7º grado, mi hijo entraba primero, pues se llevan, mis 4 hijos entre sí, los 4 se llevan 6 años cada uno, así que te imaginas que era como para, a ver, se renovó esto, y no, y hoy lo veo con mis nietos, o sea, que seguimos en la misma. Los CERNA vivieron acá, listo, y no investigan. O sea, un docente de mi hijo le dijo que se fije si había algo a mi hijo. CERNA en 2ª generación, el docente le dijo, averigua qué encontrás de los ONAS, que está mal dicho, porque ONAS le decían los Yaganes a los CERNA, que significa hombres del norte. ¿Qué averiguás de los CERNA? Porque no existen y no hay nada. Llegó mi hijo y me dice, le voy a hacer la tarea. Y le digo, ¿cómo no vas a hacer la tarea? Y me dice, no, si mi profesor dijo que yo no existo. Si los CERNA no existen, yo no existo. Claro. ¿Entendés? El concepto es ese. Te imaginas, agarré el auto, volé a la escuela, listo, el profesor fue, porque me pareció, o sea, y se los escribió en la computadora, o sea, para que todos lo vieran. O sea, había llegado hacia 3 meses de Tucumán, creo, y no conocía absolutamente nada de la historia de Tierra del Fuego. Entonces, esa falla... Pero en sí hoy en día estamos viendo nosotros muchas cosas que recién hoy en día nos estamos enterando con respecto a la emancipación que nosotros por ahí vemos. Antes lo teníamos como, no sé, por decirte así en palabras bajas, como ídolo lo teníamos a Colón, y de repente ya no es más el ídolo. Entonces, hay muchas cosas que se van investigando y van saliendo a la luz otras cosas, otras historias. No, pero ¿no? ¿Sabes qué? Yo creo que hay un error, yo veo con mis errores conceptuales, por Dios. Una vez una profesora en la Universidad de La Plata me dijo, porque yo estaba muy enojada con un gran patriota, que no voy a dar el nombre porque me van a matar, estaba muy enojada. Y me dice, nunca te olvides, y es algo que no debemos olvidar nunca, para juzgar la historia, el concepto histórico en que ocurrieron los hechos. Totalmente. Nosotros acá tenemos, entonces, hoy se lo demoniza a Colón, sí. Pero si nos
basamos en el contexto histórico, era una mala persona. Lo cegó el oro, lo cegó la riqueza y hizo desmanes. Pero eso lo hacen también hoy gente que tiene estudios en la universidad. Sí, ni hablar. ¿Entendés? O sea, pero en el contexto histórico, 1400 descubrieron, encontraron, sí, si lo hacían en África, ya lo hacían en la propia Europa con los... O sea, no hicieron nada que no... cuando se habla acá de las misiones salesianas, que si bien el Papa pidió, en el contexto histórico, ellos hicieron lo que venían haciendo, o sea, creo que no, la historia no se resuelve y no se resarce el daño ocasionado, ocasionando más daño. O sea, la historia fue así, fue abusiva. Los salesianos los vistieron a los Hernán, que fue la matanza más grande, la provocaron los salesianos en Tierra del Fuego. Y eso no está en los libros de historia. Pero ¿y cómo fue? Porque los vestían con la ropa que traían de las guerras, infectadas de tifus, de enfermedades que el pueblo acá no tenía, no existían, aparte por esto de la vida insular, donde no tenían contacto con nadie. Y ellos, al quererlos vestir porque era pudoroso, porque los terminaron enfermando y se murieron todos, porque la mayoría se murió por enfermedades traídas por el hombre blanco, y con ese afán de protegerlos, por cuidarlos los mataron. O sea, lamentablemente la realidad es esa, y la matanza más grande la hicieron los misioneros, pero con el ánimo y el fin de ellos, desde su perspectiva, de cuidar al aborigen. Bueno, Mónica, o sea, el contexto que queríamos hablar, creo que pudimos darle a entender a la gente por ahí, a la comunicación, al entendimiento donde queríamos llegar, y por ahí darle un poquito de difusión a la investigación que hiciste vos, y con respecto para que la gente por ahí entienda un poquito más el conflicto de mapuches en el país Argentina, ¿no? Para que la gente por ahí se interiorice un poquito más de estos temas. Bueno, y déjame, como último, por favor, pedirte que a la gente que deje un poco el prejuicio. O sea, hay mucho prejuicio, sobre todo con el tema de los mapuches. Se interioricen un poco más de cómo pasaron las cosas desde mucho antes, porque así como estamos hoy demonizando a Colón, no nos olvidemos del muchachito Roca. La Argentina le da derechos al extranjero, y eso es un tema de fondo que desde Nación, diputados y senadores tienen que, ya que se viene, parece una reforma de la Constitución, viste, de ver de que los extranjeros no pueden adquirir tanta tierra y así como así darle tanto derecho al extranjero. Estamos en una época donde las comunicaciones son tan instantáneas, tan al momento, sí, y tenemos acceso a tanta información. Y todos quieren tener la primicia. Sí, pero no leen el fondo, ¿viste? Exacto. Entonces te venden el titulito y vos comprás el titulito y lo recopiás y lo reenviás y lo reviralizás, y nunca, o sea, y cuando te preguntan no sabés qué responder, porque pero si viste que lo compartió fulanito, sí, no, pero se repite mucho y no se investiga. No se investiga, o sea, y no estoy hablando de las investigaciones que podemos llegar a hacer nosotros como politólogos, sino simplemente googlear y ver que hay otras fuentes que no son las típicas fuentes de los medios de comunicación o algunos voceros que ya están, viste, instalados en sobre todo en las redes sociales. Tal cual, Mónica. Bueno, Mónica, ahora sí te despedimos. Muchas gracias, Mónica, muchas gracias por tu comentario, muchas gracias por tu experiencia, muchas gracias por comentarnos la parte vivida, ¿no? que tuviste vos. Muchas gracias, Mónica. Y gracias, Tony, estoy a tu disposición cuando gustes, cuando quieras, a tu audiencia, y gracias por darme este pequeño espacio para poder contar un poco mi vivencia con el pueblo Hernán. Muchas gracias, Mónica, y hasta luego. Bueno, gracias. Hasta luego. Chao, Mónica. Y ahí estábamos desde Tolwyn, Mónica Díaz, licenciada en Ciencias Políticas. Ella justamente hizo un trabajo de investigación en base a la diversidad cultural y los pueblos originarios. Nosotros vamos con algo de música y ya volvemos con la columna El Momento Político.
la festeja. Estamos escuchando un tema original de Marcelo Verbel en la interpretación de los hermanos Verbel, Amutú y Soledad. Nosotros ya nos vamos con la columna de todos los martes, columna de historia en Momento Político. En Momento Político, historias. La historia de quienes hicieron la historia, acontecimientos y hechos que permanecen y están sellados en el tiempo. La historia escrita por aquellos que vivieron los sucesos ocurridos y certificados en registros, documentos, fotografías, films y libros. En Momento Político, historias. Momento de hablar de historia con el licenciado Alexis Dunkler. Ya estamos en comunicación con la historia en Momento Político. La historia la cuenta Alexis Dunkler. ¿Cómo andás, Alexis? ¿Me escuchás bien? ¿Cómo andás, Tony? Saludos para vos y toda la audiencia. Muchas gracias, Alexis. ¿Qué tenemos hoy para contarle a Momento Político sobre historia? Bueno, hoy es 11 de octubre. Es el día, se conmemora el Día Nacional de la Patagonia. Exacto, muy bien. Bueno, es el Día Nacional de la Patagonia fue declarado por el Congreso de la República Argentina a través de la ley número 25.394, sancionada el 30 de noviembre del año 2000 y promulgada el 3 de enero del 2001. Viste que hay diferencia entre sancionada y promulgada, viste que sí. Viste, siempre cuando hablan los políticos sancionamos la ley, pero si hasta que no se promulga no vas a ser efectiva. Claro, tal cual. La pequeña trampa. Bueno, esta fecha fue elegida en homenaje a la promulgación del acto administrativo legal. Viste que con derecho administrativo, los actos administrativos son lo que realiza el Estado, la administración. Bueno, la ley 954, mediante la cual se estableció la creación de la Gobernación del Territorio Nacional de la Patagonia el día 11 de octubre de 1878. Día de territorio, abarca 5 provincias, 6, a ver, viste que está la discusión, acá dice el artículo, dice 5 provincias, pero son 6, a ver si consideramos. Son 6. Tierra del Fuego, Chubut, Santa Cruz, Río Negro, Neuquén y La Pampa. La Pampa es considerada Patagonia, viste, está ahí una discusión ahí. Para algunos no, viste, porque está más cerca de Buenos Aires, pero igual es considerado Patagonia. ¿Sí? La Gobernación de la Patagonia, también conocida como Territorio Nacional de la Patagonia, fue una región administrada por el gobierno federal de Argentina desde el 11 de octubre de 1878 hasta el 16 de octubre de 1884, hacía un par de años, rigiendo la Patagonia Oriental y la parte de la Pampa. O sea, la parte de arriba, la parte de abajo, la parte que estamos nosotros, era territorio de pueblo originario, ¿viste? Porque no se dice aborigen, se dice indígena. Sí. Porque aborigen es sin origen, indígena hace referencia a la India. No tiene nada que ver. Recién justamente estaba hablando yo con una señora de Tierra del Fuego que hablaba de eso. Bueno, algo escuché decir. Bueno, a partir de 1884 se produce el hecho histórico que todos conocemos, que es la denominada Conquista del Desierto, una campaña militar realizada por el gobierno argentino durante el periodo 1879-1885, cuyo principal objetivo fue la conquista y expansión de las fronteras nacionales en las grandes extensiones territoriales ocupadas por los pueblos originarios, Pampa, Mapuche, Ranquel y Tehuelche. La fecha nos recuerda al acto... este tema es un tema muy álgido, si querés hablar del tema de Roca, viste que hablamos un poquito de Roca, viste. Dale. Bueno, la conquista del desierto, básicamente, siempre hablábamos en la cátedra acerca de esto, fue que un ejército profesional creado por el general Roca, uno de los más poderosos de Latinoamérica en ese momento, y más avanzado tecnológicamente y con armamento de última generación, era el argentino. Tanto fue así que fueron en el comienzo del siglo fueron los que expulsaron al ejército inglés de la Argentina. ¿Sabés? La invasión inglesa fue la primera victoria que tuvo el ejército argentino, en 1806-1807. Todavía en el ejército argentino, pero se consideró la primera victoria patria. A partir de ahí vinieron las campañas de emancipación de San Martín y se demostró el poderío militar. Bueno, ese poderío militar de Argentina, que siempre lo tuvo tradicionalmente, no solamente en armamento, sino la capacidad de los generales y los militares profesionales de llevar a cabo para la guerra. No fueron derrotados hasta la guerra de Malvinas nunca. Y bueno, y esa capacidad bélica la llevaron a combatir los pueblos originarios en la Patagonia y fue una masacre, porque básicamente eran arcos y flechas contra armamento pesado como los cañones y rifles de última generación. Con pólvora, sí. Fue una masacre, bueno. Sí. Y más que nada se consideraba que el 30% de la población era
era guerrero, era con capacidad de lucha, que eran los varones en edad de combate. El resto eran mujeres y niños y ancianos, que no estaban en condiciones de pelear. Bueno, por eso fue una masacre. Y en cambio el ejército argentino venía con totalidad de hombres de combate, tropa de combate, así. Bien pertrechados, bien con caballo, bien con repuestos, con capacidad de llevar adelante la campaña durante meses, sin volver en medio del desierto. Y bueno, la masacre que quedó, la mayoría de los indígenas, de los pueblos originarios, huyeron, cruzando la cordillera para el lado de Chile. ¿Esa la sabías? Esa? Sí, y bueno, el resto que quedó. Algunos se fueron y otros quedaron como prisioneros, igual o no. Bueno, el tema, los que quedaron prisioneros más que nada fueron las mujeres y los niños, porque los hombres, mayoría los mataron o murieron en el combate. Por eso después, viste que las mujeres, las del pueblo originario, las tehuelches, las mapuches, las llevaban a las casas de familia como sirvientas, a los niños los vendían, los llevaban como regalos, así como botín de guerra. Sí. Viste que, por ejemplo, está la leyenda de Seferino Namuncurá, que fue hijo de cacique, viste que lo conocés la historia, que lo educaron en Seferino el indiecito. Sí, lo educaron en un hogar cristiano, le enseñaron en católico, más que nada le enseñaron ahí el idioma, y bueno, fue como... Viste que siempre se habla de la cabaña del tío Tom, viste que a algunos les gusta este tema. La cabaña del tío Tom es un libro de Estados Unidos que habla sobre el ¿cómo se llama? El esclavo bueno, el negro que lo educan para estar en la casa, viste que es el esclavo bueno, que se basa en eso, un hombre que es considerado por su propia etnia, de la raza negra, como un traidor a su etnia, porque se alía con los blancos. Claro. ¿Viste la película, a ver, te lo hago fácil, ¿viste la película de Quentin Tarantino, Django? Sí, está buenísima, sí, justamente hay un traidor. Samuel L. Jackson, que era el mayordomo, que era de color, el actor negro, que era el mayordomo de Leonardo DiCaprio, ¿no te acordás? Sí. Era el Leonardo DiCaprio era el estanciero, el dueño de la plantación, el rico, ¿viste? Que hacía pelear a los esclavos para divertirse, ¿viste? Que tenían luchadores que hacían una especie de boxeo. Bueno, el Samuel L. Jackson, el mayordomo, es justamente de la cabaña del tío Tom, sería. Es el esclavo que traiciona sus raíces para aliarse con el blanco, por privilegio, beneficio. En este caso, ser el más privilegiado de todos los esclavos, el negro de número uno. Y da su vida da su vida por el amo igual. Claro, era el más leal al amo y bueno, a partir de eso tenía derecho de dominio sobre el resto de los esclavos, era el que mandaba, era el mayordomo principal. Era el más leal porque tenía que demostrar su lealtad todos los días a los blancos, por eso. Entonces cuando se habla, por ejemplo, de gente del pueblo originario que se pasaron a la cultura, en este caso blanca, se puede decir, porque en Estados Unidos los españoles no son considerados blancos, son considerados latinos, viste que esa es una discusión aparte, bueno. Sí. Bueno, en este caso sería la cultura occidental, vamos a decirle cristiana occidental. En este caso traicionó sus orígenes y bueno, y se dedicó a enseñar y de ahí vino una rama que se dedicó a cristianizar, enseñar el catolicismo al pueblo originario y cambiarle su cultura totalmente. Ahí fue desapareciendo de a poco la cultura originaria. Hoy se la reivindica, viste, pero más que nada fue la absorción de la corona en ese momento, la corona católica, que era el imperio más importante del mundo en ese momento. Hasta la batalla de Trafalgar fue la primera potencia mundial. La batalla de Trafalgar, ¿te acordás que el ejército británico los derrotó en combate marítimo? Sí, la derrota de la Armada Invencible hasta ese momento, que era la española, y a partir de ahí se comenzó el dominio británico. Bueno, nos fuimos muy atrás, bueno, pero más que nada es eso, ¿viste? Cuando se habla de el indiecito bueno, que lo educaron para que fue todo bonito, bueno, no, es una penetración cultural, eso fue, un cambio de la desaparición de las costumbres antiguas y la transformación al modelo europeo. Viste que cuando se habla de antropología cultural es siempre es el hombre europeo, blanco, educado, que va hacia a conocer el mundo, ¿viste? Que sale y hace sus relatos de viajes. ¿Viste? En este caso, los europeos tienen un idioma, el idioma europeo, y los pueblos originarios que tienen dialectos. Ahí ya te lo bajan. Pasar de idioma a dialecto es algo más chico, ¿viste? Como que no es un idioma todavía, es un dialecto. Y no tienen cultura, sino que tienen costumbres, tienen otra cosa, otra que no es tradiciones, sí. Claro, sí. Tiene tradiciones, no tienen religiones, sino que tienen supersticiones, no tienen arte, sino que tienen artesanía, siempre te la bajan, ¿viste? Más chiquito. Es como y siempre la antropología se trató siempre sobre la perspectiva del hombre blanco europeo, analizando al otro, la otredad, al otro antropológicamente, que en este caso siempre son los pueblos originarios de todos los países, principalmente al comienzo de África y más adelante a partir de Darwin, cuando vino el origen de las especies, se habla sobre la Patagonia. A partir de ahí se empezó a tratar a la Patagonia como sujeto de estudio. ¿Hay una parte de Buenos Aires que pertenece a la Patagonia igual o no?
Es discutible, porque en Buenos Aires nunca te va a querer pertenecer a la Patagonia. Puedes decir Carmen de Patagones, esa parte de ahí, Sí. se llama de Patagonia, que es el primer pueblo. Pasa que no van a querer pertenecer a la Patagonia porque tiene más prestigio Buenos Aires. Buenos Aires es el lugar más conocido de Argentina. Claro. Vos vas al resto del mundo y capaz que no conocen Argentina, pero conocen Buenos Aires. Y la Patagonia para eso, como decía el chato, ¿no? De acá del sur. Allá en Buenos Aires sí, pero por ejemplo los europeos, yo estuve en Buenos Aires hablando de que decía que era la Patagonia, me contaban que ellos lo ven como un lugar así virgen, nuevo, y no se asimilan la Patagonia con Argentina. La Patagonia es un territorio en sí mismo, puede ser argentina o chilena, pero es como un país en sí mismo. Tiene una marca, es una marca, sí, tiene marketing propio. Pero igual tiene que Más ver allá con de los la- recursos naturales, igual que posee la Y sí, con la Patagonia. naturaleza virgen, y se imaginan la Patagonia como, por ejemplo, la imagen que tiene para el resto del mundo la Patagonia es Bariloche, Esquel, la cordillera, la parte del bosque, la parte linda, los lagos. Todo ¿viste? verde, sí, mar. Claro, lo lindo. Sí, sí. ¿Viste cuando está la película de los X-Men? Una de las X-Men que llegan, vamos a Villa ¿cómo se llama? ¿Angostura? A una villa de Córdoba y te muestran la imagen así de la Patagonia, ¿viste? Porque para ellos el lugar recóndito es así de donde se escondieron los nazis, porque venía, en este caso era Magneto, que sin pasar era la Patagonia y te muestran el bosque verde, así todo. Y bueno, esa es la imagen que está en el mundo, la Patagonia es eso. No se imaginan que hay un desierto donde vivimos nosotros, porque más que nada Comodoro, la parte esta Comodoro, Ragatile, Pico Truncado, Caleta, bueno, la parte nuestra es un desierto. Claro. Por más que tenemos el agua de 200 kilómetros de los lagos, de las zonas del lago para acá, porque acá no hay agua, es un desierto. Es inhabitable, salvo que por la cultura humana, la construcción humana. Sí, por la parte artificial, si se quiere, ¿no? Sí, si no existiría en realidad esto. Porque, viste, recordemos que Comodoro se creó, bueno, cuando estaban buscando agua, ¿te acordás la historia de Comodoro en 1900, 1901? Sí. Estaban todos los famosos José Fuchs, Fobel, encontraron petróleo. Encontraron petróleo. Y a partir de ahí se vio un negocio en Comodoro, acá está el petróleo y listo. Ahí se invirtió y se empezaron a venir la gente a poblar como la historia de Comodoro, a poblar Comodoro, que empezó como un campamento petrolero, puros hombres, y después después empezó a poblar, viste. Esa es la historia de Comodoro. Y claro, bueno, es parte de la Patagonia, y la Patagonia es la historia la historia en realidad de los pobladores, es la historia de acá de los más sufridos, que fueron los que vinieron a vivir acá al desierto, porque una cosa es ir a vivir en un lugar lindo, al bosque, que la gente va, compra acá, viste que la gente, muchos se jubilan en el petróleo y se van a vivir, venden su casa en Comodoro y se van a vivir a disfrutar de la cordillera, viste que es muy común eso. Sí. El Bolsón, en el Hoyo, viste que lugares se así van de más, vacaciones y demás, sí. Acá Comodoro no viene nadie de vacaciones, ¿quién va a venir de vacaciones? No, es una ciudad para ¿Viste producir, para trabajar, sí, pero no es de paso tampoco la ciudad. Y una ciudad industrial que vive por el trabajo. El día que no haya trabajo, viste, cuando nos recordás cuando éramos más chicos, en los 90, finales de los 90, cuando se produjo la crisis, que se calculaba que se iban 10 familias por día de Comodoro. Claro, y es verdad. Cayó el tema del trabajo, viste, que hubo una gran crisis. Bueno, ahí te das cuenta que Comodoro es una ciudad que vive exclusivamente para el trabajo. Nadie viene a vivir acá por placer, es todo porque acá hay trabajo. Y eso que es una ciudad costera, si se quiere, ¿no? Y por lo que pasa es que como es costera, pero como que no le damos tanta importancia, relevancia al mar como tendría que tener. Sí. Y siempre fue como que, por ejemplo, tenemos un basural en Estela Maris, ¿viste? El basural que está en el mar. Se tapa todo, pero queda, ¿viste? Como que en ningún lugar del mundo tienen un basural frente al mar, así. Porque el mar, en teoría, tendría que ser la parte más cara de la ciudad. Vivir frente al mar es un privilegio. Claro, tal cual, sí. Viste que eso es una concepción que tenemos, ahí te das cuenta, en los hechos. Uno puede hablar de todo lindo que le gusta, pero en los hechos vos ves que pones un basural frente al mar es porque no te importa nada. Sí, tendría que apuntar un poquito más al turismo, ¿no? En la ciudad, como para saber que tenga pasa que el clima, viste que tiene. Claro, el clima, habría que crear unas... Por ejemplo, yo lo que veo que un lugar en Comodoro que se puede tener lindo sería un lugar así, no sé, tenía que ser medio techado, tenía por el tema del clima, ¿viste? Así, como un estadio, como un gran estadio. Claro, y abajo ponés gente para que la gente pasee y visite, ¿sí? Esa sería la única forma, porque el tema del clima, vos tenés una semana al año que es lindo, en el verano. Sí, así, sí. O si no tenés días separados, un día está lindo, sí, la gente va a la playa, otro día viento, lluvia, frío. Y nunca hay 2 días seguidos. Claro, no puedes proyectar nada por el clima, prácticamente. Claro, es lo el clima. pasa. Bueno, pero 11 de octubre es Día de la Patagonia y vos decís son 6 provincias las que representan la Patagonia. ¿Es así, Alexis? Yo para mí sí, porque la Pampa que algunos lo consideran Patagonia. Nosotros cuando nos discutimos yo cuando discuto con los compañeros de La Pampa, ellos me cuentan siempre que ellos se consideran de la Patagonia. Ah, bueno. Y te hablan del diario, viste, así como que ahí. El resto es Río Negro, Neuquén, todo así, Patagonia. Sí, eso pasa es que hasta indiscutible, ¿no?
Es indiscutible eso. Sí, sí. Bueno, a ver, y se crea, bueno, lo que puedo decir es que la Patagonia se fueron creando después muchos reservas naturales, y después fue avanzando en ese sentido hasta parques nacionales, viste, que se busca preservar, viste, sí. Claro, tal cual. Igual, viste, bueno, el tema de la preservación es igual discutible porque cada tanto hay incendios forestales, viste, y hay muchas malas lenguas, dice que muchos son intencionales porque al ser un parque nacional está prohibido la venta de los lotes de terreno, pero cuando hay un incendio desaparece el patrimonio, en este caso. Sí, como la reserva natural ya pierde validez y ya se puede vender. Y sí, ahí está el negocio, claro, por eso siempre hay una discusión con este tema. Fue una de las primeras impulsoras de áreas protegidas, viste, por ejemplo, en 1903 el perito Francisco Moreno, se dio a la nación 3 leguas cuadradas, 7.500 hectáreas de propiedad ubicadas en cercanías de las Lagunas Frías y Puerto Blés, al oeste de Nuevo Guapi, para que sean consagradas como parque público natural. Viste, ahí tenés un primer antecedente que se empezó a pensar ya la Patagonia como una reserva natural de recursos. Y bueno, ahí ese es el tema, que la Patagonia tiene riquezas, recursos, pero la discusión que se habla, viste, siempre de un país, cuando si es rico un país o es pobre, según los recursos que tenga. Viste que se compara, por ejemplo, Japón, que no tiene un solo recurso natural, y son ricos, un país rico, porque China mismo, ¿no? Claro, China importa todo. Claro. De otros países. Bueno, la discusión siempre, porque una región como la Patagonia es rica en recursos, pero pero para transformarse en riqueza efectiva, porque se puede intercambiar en un mercado, tiene que transformarse a través del trabajo del hombre. Por ejemplo, la tierra está llena de minerales, pero si no lo trabajás mediante tecnología, el día de hoy, lo convertís realmente, hasta que no llega a ser el lingote de oro, plata o cobre, no es riqueza todavía. Hasta que no se produce eso, no se puede vender en el mercado y por lo tanto no produciría riqueza. Ese es el tema. Así que por más que tengamos las montañas de la cordillera llenas de oro, si no lo explotamos, no conseguimos la forma de transformarlo efectivamente en trabajo genuino, todavía no se transforma en riqueza. Así que esa es la gran discusión. Igual que el mar puede estar lleno de recursos pesqueros, de riqueza, como es los frutos del mar, pero si se la llevan otros, como en el caso de los chinos o los españoles, no reditúa en nada, ¿no? Es como no tener riqueza, básicamente. Sí, yo estaba licitando, justamente el astillero se estaba licitando hoy. Eso es bueno igual eso. Sí, ojalá. El astillero es un lugar estratégico para Comodoro, tenía que ser lugar de reparación de barcos, de creación de flotas. Pero, viste, en Argentina siempre fueron extranjeras las flotas, viste. Salvo la vez que Perón nacionalizó los barcos, la marina mercante, el resto siempre fueron barcos extranjeros y siempre las empresas fueron extranjeras. Es más, Comodoro es una región petrolera, pero las empresas que explotan son extranjeras, ¿o no? Esto lo sabemos todos. Sí, tal cual. Hay gente que va por la calle y dice Pride, o dice, no sé, Halliburton. Halliburton es una empresa que es de la familia Bush, ¿viste? El presidente Bush, Estados Unidos. Bueno, hasta acá están ellos, ¿viste? Imagínate, eso quiere decir que como la Patagonia es un lugar que es argentino, pero en la práctica la riqueza la manejan los extranjeros. Exacto. Gente de afuera. Como muchas tierras, grandes extensiones de tierras, viste, como Benetton, viste, lo sabemos todos eso. Sí. Hay más. Otro de Luis, como hay un montón, sí, no sé. La principal riqueza donde están los lagos, que es el recurso. Claro, son recursos naturales que están todos cercados, que significa que son propiedad privada hoy en día. Claro. Y el tema es que una de las reservas más grandes, creo la segunda o tercera del mundo, es la Argentina de agua, sí, agua potable, sí. Sí, así, sí. Por eso que está tanto, que se cuida así. El tema, nosotros ni incomodado tenemos agua potable y tenemos que traerla de otro lado. Imagínate cuando empiece a faltar esto, no sé qué va a pasar así. Claro. Yo lo veo que hoy por suerte, viste, todo el mundo se queja de la lluvia el otro día, ¿te acordás? Pero mostraron una parte que se estaba empezando a llenar el lago, viste, que se vino por la lluvia, viste, había un caudal de que se iba alimentando en los lagos. Sí, un poquito más, pero el Cobre Guapi ese ya desapareció, Y es el polvillo que tenemos de vez en cuando, sí, viste, que llega a Comodoro. La tormenta de arena, sí. Sí, del lago. Sí, es lamentable. Así que, o sea, estamos hablando de lo nuestro, que la Patagonia hoy el día se recuerda justamente el Día de la Patagonia, y bueno, estos son los temas de la Patagonia, no solo la parte histórica que se creó en su momento, no, pero en realidad nosotros vivimos en la Patagonia, eso es el día a día, es la historia. Y bueno, cuando la investigadora hablaba sobre la historia de la Patagonia, viste que hablaba de los pueblos originarios, pero en realidad para mí el término historia, viste que ¿cuándo comienza la historia en el mundo?
cuando los pueblos pueden escribir su propia historia a través del lenguaje escrito. Cuando pueden hacer su historia a través del lenguaje escrito. Claro, ahí viste que en la presentación yo te hago la historia de los que escribieron la historia, ¿no? Bueno, la lectoescritura, y la mayoría de los pueblos originarios, por no decir casi todos, salvo los aztecas o creo que los incas, no tenían el lenguaje escrito. Entonces no se puede hablar de historia porque no existe, según la definición técnica, la definición formal, que es cuando un pueblo deja su testimonio escrito. Por ejemplo, las cuevas de las manos es un testimonio, pero no es escrito, no es un Son idioma. como señalizaciones, ¿no? Claro, un jeroglífico puede llegar a ser. O como para ir en un contexto mucho más antiguo en la Grecia, que si no hubiese existido Platón, Sócrates no supiéramos nada de Sócrates, ¿no? Algo así. Claro, claro, por eso cuando se puede hablar de prehistoria, de pueblos prehistóricos anteriores a la historia, anteriores a la escritura, anterior a la escritura sería prehistórico, esa sería la definición. Antes de poder dejar su historia. Por eso cuando se habla de la historia de los pueblos, la definición está media ahí, viste, traída de los pelos. Bien. Eso por el tema de la historia, viste, que es así. Bueno, y se puede hablar sobre, por ejemplo, en Argentina, por ejemplo, los grandes escritores, el Borges, no sé, todos los que Bioy Casares, todos los famosos, Sábato, siempre volcaban leyendas, por ejemplo, del folclore anglosajón. Viste que Borges le gustaba mucho la cultura británica, lo anglosajón. Es uno de los primeros, su segundo idioma era el inglés, por eso se dedicaba a traducir libros en inglés al castellano. Bueno, y la mayoría de los escritores argentinos siempre hablan sobre leyendas de otros lugares, de las leyendas alemanas, las leyendas nórdicas, la leyenda británica, siempre de los celtas, siempre las leyendas. Y muy pocos escritores y escritoras se volcaron el tema de la Patagonia. Hay una minoría, pero no es el mismo caudal que no fueron por los grandes escritores. Siempre hay escritores no tan reconocidos como son los grandes escritores argentinos. En ese caso, como que hay un desdén hacia justamente la historia argentina, la historia de la prehistoria argentina, los pueblos originarios. Siempre fue así porque se considera que las gentes antiguas no eran el tema de la cultura occidental es europea, europeizante. Entonces se toma muy poco en cuenta los pueblos autóctonos. Por eso no hay tanta bibliografía como tendría que haber, recogiendo las leyendas que existieron siempre. En la historia de los pueblos siempre se transfirió, como no existía el lenguaje escrito, a través del lenguaje oral, o sea, las leyendas. Sí, claro, y es por eso también que la educación ignora esa parte de traducirlo o de traspasar el conocimiento a los alumnos por la falta justamente de escrituras, ¿no? Claro, muchos autores, muy pocos se dedican a investigar. Hay, pero muy marginales, o sea, no están en los grandes medios mainstream, o los grandes editoriales que le dan el lugar que tuvieron los grandes escritores argentinos, no tuvieron esa gente que se dedicó a retratar justamente la historia de los pueblos originarios, por decir una cosa. El tema es, por ejemplo, que Arturo Calvicho en su libro Los profetas del odio hablaba, por ejemplo, una comparación que hacía sobre cómo se elegía llamar un pueblo Lincoln por el presidente Lincoln de Estados Unidos y no darle el pueblo el nombre de un pueblo originario o el nombre original que tenían la gente de los antes de la llegada de los españoles, que tenían su nombre, viste, y se lo cambió y se ponía un nombre europeo. Por ejemplo, Lincoln, viste, nombre es como por la avenida Kennedy, por ejemplo, viste, se pone siempre retomando otras culturas. O no, y después está la discusión, por ejemplo, la Plaza Roca con Puchehue, viste, que esa pelea ahí está, viste, como la discusión, si se lo denomina a Roca como un prócer o no. Viste que el billete de 100 pesos, ¿quién estaba en la carátula? ¿Estaba Roca no? La más alta denominación es Roca, rememorando la campaña del desierto. Bueno, en ese sentido es que existe siempre va a haber una lucha constante, unitario y federal hasta el día de hoy. ¿Te acordás de esas unitarias y federales? Que los unitarios eran los de Buenos Aires y la cultura europea. Sí, usaban los galeritas se lo consideraba, porque usaban los sombreros, el smoking y el frac sería, y el sombrero de galera. Ese era el porteño del siglo XIX, sí. Y el federal usaba el poncho rojo, andaba a caballo, usaba, viste, más de campestre, más campesino, y retomaba lo autóctono de cada provincia y cada región. Nosotros tendríamos lo nuestro, que son los mapuches, se creen, no, los tehuelches más que nada, la zona de Comodoro más tehuelche, porque acá eran los tehuelches. Claro, Mapuche, sí. El resto de Mapuche es para arriba, bueno, dice un poquito más para arriba, la Patagonia, pero más arriba. Perón, hasta el mismo Perón cuando le llegó presidente, no quería reconocer el origen de su madre como tehuelche, porque viste que hay un gran así discriminación, si querés, un gran contra el pueblo originario, más en el ejército, en esa rama, en ese momento, en esa época, en ese contexto, que
que se analizaba los orígenes étnicos para entrar a un lugar muy codiciado que en ese momento como hacer carrera militar. Por eso entonces él como que se hizo pasar Perón, lo anotó la madre, una tía que tenía ahí, fue más o menos de buena basal económico, que lo anotó como Perón y como de origen más que nada europeo, ¿viste? Entonces en ese sentido lo dejaron entrar y se pudo hacer carrera militar. Imagínate el nivel de discriminación que existía, tal cual. Bueno, eso justamente quería hablar un poquito sobre el final, sobre Sarmiento, ¿viste? ¿Te acordás de Sarmiento? Sí, tenía un libro llamado Civilización y Barbarie. Que ahí divide. Bueno, civilización era todo lo europeo, lo de la ciudad de Buenos Aires, que es europeizante, y la barbarie eran las provincias, toda la cultura autóctona del gaucho, y más que nada, y más aún los pueblos originarios. Entonces, esa dicotomía sigue hasta el día de hoy, y siempre se sigue analizando a través de esta dicotomía. La civilización es todo lo europeo, lo de la ciudad, todo, y lo del campo, lo autóctono, lo originario barbarie. de eso. Eso es barbarie. ¿Viste? Hasta el día de hoy sigue eso. Mirá vos, Eso se reflejó en la cultura hasta el día de hoy. Por eso hay muchos escritores que retrataron la civilización, lo europeo, lo de la ciudad, y muy pocos, y no los más famosos, se dedicaron a analizar lo autóctono, lo tradicional, lo argentino, lo de los pueblos originarios, y quedó el ámbito de la barbarie. Hasta el día de hoy. Perfecto. Sigue existiendo eso. Perfecto, Alexis. Muy, muy interesante tu análisis desde la historia. Te agradecemos como siempre. Seguramente que el próximo programa vas a estar en comunicación con nosotros nuevamente. Sí, seguramente. Si no hay nada extraordinario, ¿viste? En Argentina no se sabe. No, pero justo hoy salimos, el 11 era el día de la Patagonia, y bueno, estuvimos haciendo junto a Alexis Dunkler el análisis de la historia. Un abrazo. Nos despedimos. Chao, Alexis. Un abrazo grande, amigo. Chao.